vamos a seguir. Ok. A ver, ¿qué me dice? Está diciendo algo que no entiendo. Estoy grabando. Bueno. Vamos a ver entonces. Ok. Bueno. Entonces, bueno, aproveché el intervalo y cambié los errores que había, por lo menos que habíamos detectado acá, el -1. Estos son los valores, ¿sí? Los números para construir el polinomio interpolador de Hermite. Bueno, y acá tengo la construcción de quién es P5. Esos números que me permiten ver que es -3 por -1 por x más 1 por x más 1 al cuadrado, que multiplica 4 menos 5 por x más 3x al cuadrado, más x al cubo, que multiplica a -1 por x más 1 por x menos 1 a la 0. ¿Está bien? Esto que estamos haciendo, no sé, ¿alguien quiere hablar? Porque hay varias preguntas del chat de cómo volver a esto. Bueno, entonces esto era, como tengo dos condiciones, este va a tener x menos 1, perdón, x menos 1 a la 0 y x menos 1, o sea, x más 1 a la 1. En potencias de x voy a tener x a la 0, como tengo tres condiciones, x a la 0, x a la 1, x al cuadrado. Y voy a tener, como sobre 1 tengo una única condición, voy a tener x menos 1 a la 0. Es decir, que no voy a tener factores x menos 1 en mi descomposición del polinomio. ¿Y qué hago con todos estos números? Con todos estos números empiezo. Como empiezo desde el x0 hasta en adelante, sería menos 3 por x menos x0, o sea, por x más 1 a la 0. Menos 1 por x más 1 a la 1. Y ahí termina. Y ahora tengo x más 1 al cuadrado que multiplica a lo que sigue. 4 por x a la 0. Menos 5 por x a la 1. 3 por x al cuadrado. Y ahora, así anidado, x al cubo por lo que sigue. Acá lo que sigue es solamente el menos 1. Y así construyo el polinomio que cuando hago todas las operaciones, lo desarrollo, qué sé yo, para escribirlo de una forma un poco más compacta, está bien escribirlo así, ¿eh? Y es más cómodo para evaluarlo. Esta escritura así, aunque parezca larga. Es larga para nosotros leerla e interpretarla, pero para escribirlo en la computadora es más cómodo tenerla factoreada que tenerla como nosotros la vamos a escribir ahora, que es desarrollada. Desarrollada y en potencias de x nos queda así. Profe, hago una pregunta. Dale. Em, cuando escribimos este polinomio, siempre estamos centrados, digamos, en este caso, en lo que es x igual a -1, o sea, podríamos escribirlo con x igual a 0, o sea, como que siempre usamos un solo x. No, fíjate que usamos, como había dos condiciones para el -1, acá, y ahora siguen las potencias de x. Y después, si tuviera más condiciones sobre el 1, seguirían las potencias de x menos 1. Claro, pero lo que voy es que tu x0, cuando pones x menos x0, siempre va a ser una sola de las x. Sí, pero el orden lo elegís vos. Si alguien pusiera, si yo empezara al revés, esto sería x menos 1 por x menos 1 a la 0 por menos 1.
Y después x menos 1 a la 1 por, y sigo con los coeficientes. Claro, pero siempre el x menos 1, o sea, se mantiene eso, no es que empezás a usar distintas x. No, no, O no, sea, no, los se va coeficientes manteniendo y... cambian y Sí, siempre agarrás las x de alguno de los extremos. sí, pero extremo Ok, es arbitrario. Yo podría poner primero las condiciones sobre 0, después las condiciones sobre menos 1 y, y después las condiciones sobre 1. Extremo ok, es como armaste vos la tabla, ¿eh? ok, buenísimo, gracias. De nada. Bueno, entonces habíamos visto que este era el polinomio. Si miran un par de ejemplos, es engorroso esto, yo lo sé, pero digamos, nada, uno mira un par de ejemplos y entiende, digamos, prueben de hacer la tabla distinta, en otro orden, y van a ver que obtienen una expresión que acá va a parecer completamente diferente, porque van a aparecer otros números, otros factores, va a parecer muy diferente, pero cuando lo desarrollan va a quedar este mismo polinomio. Si lo hicieron bien, pueden practicar con este mismo ejemplo, organizando la tabla de otra manera, en otro orden, y van a ver que tienen que llegar a lo mismo. Bueno, y acá arreglé el 6x, que quedó 6. Ahora sí está bien eso. Bueno, esta era la condición general, que no nos interesa, el error, que ya lo habíamos visto. Y ahora lo que decíamos es, fíjense qué pasa con interpolación. Bueno, acá tengo una tabla. Esta tabla la armé yo considerando como si fuera, imagínense que yo tengo dos variables, x e y, que yo sé que puse lo más simple posible, que y sea igual a x. Y le sumé, lo simulé con la computadora, un error como si fuera un error experimental. Imagínense que ustedes tienen dos variables que están relacionadas de una forma muy simple. Lo más simple de todo sería que y fuera igual a x. ¿Sí? Esperen que no sé, ¿estoy grabando? Estoy grabando, ¿no? Sí. Por lo menos me dice que puedo parar o pausar, así que debo estar grabando. ¿Alguien ve si estoy grabando? Ah, y me contestaron. Ok. Bueno, sí, tengo el puntito ahí abajo. A mí me parece abajo. Bueno, tengo la tabla. Hice y igual a x y le sumé como si uno tuviera un instrumento con cierto error, un pequeño error. ¿Está bien? Para los que le quiera decir algo, le sumé una gaussiana centrada en 0 con una varianza 0,05. ¿Está bien? Eso fue lo que hice. Y nos dio esta tabla de valores. Me dio esta tabla de valores. Entonces lo que digo es, bueno, estos son los puntitos. Fíjense que están sobre una recta, casi, sobre la recta igual a x. ¿Está bien? Esto de alguna manera justifica lo que vamos a hacer más adelante, cuando hagamos mínimos cuadrados, de tratar de decir aproximo por una recta, no por cualquier polinomio. ¿Está bien? Entonces tengo estos puntos y lo que digo es, bueno, son casi una recta, voy a hacer pasar un polinomio que pase por todos estos puntos a ver qué tal me va. Como son 11 puntos, me queda un polinomio de grado 10. Y el polinomio de grado 10 que me queda, que pasa por todos esos puntos, me queda esto. Me quedó terrible. Fíjense la oscilación que tiene acá al principio. Si yo usara esto como para estimar, bueno, acá tengo el 0 y el 0,1. ¿Cuánto me daría en 0,025? Y me da un valor grandísimo, que no tiene nada que ver con lo que uno espera que esto sea. ¿Sí? Entonces, aunque cuando tengo una tabla, ya lo vimos esto, las oscilaciones que se producen cuando los puntos son equidistantes, cuando tengo una tabla de valores con un cierto error experimental, el polinomio interpolador por esos 11 puntos es una pésima idea. Entonces lo que vamos a ver ahora, cómo cambiar eso por una idea un poco más razonable. Y la idea más razonable es agarrar de a pocos puntos y pasar un polinomio de grado más chico. ¿Está bien? El caso extremo de eso sería lo que se llama la segmentación lineal. Lo que agarro, acá lo voy a llamar S de segmentado, antes eran de polinomios, ahora no son polinomios, porque son funciones partidas, lo que voy a construir, funciones que en un intervalo tienen una cierta definición y en otro intervalo tienen otra definición. Y el más simple de todo es la interpolación lineal, que es hacer qué cosa. En cada intervalo, en cada intervalitos, de los que me quedan partidos con los
x0, x1, xn, tomar una función que sea lineal. Entonces busco una función que sería lo que a veces se llama una poligonal, que es una función lineal por pedacitos, que verifique que en cada punto valga lo que tiene que valer, y que en cada intervalo sea una función lineal. Pero va a ser una función lineal distinta en cada intervalo. Entonces van a quedar una línea quebrada. ¿Está bien? Entonces, la forma de construir es muy sencilla, porque si se fijan, ¿esto qué es? Y esto es la función lineal, está escrita un poco raro, pero es la función lineal que en x0 vale y0, porque me queda, cuando ponga acá x0, este vale 1 y este factor vale 0, entonces me queda y0, y cuando ponga x1, este vale 0 y este otro factor vale 1, entonces me queda y1. No es tan raro, esto en realidad es el L0 y este sería el L1 de Lagrange. ¿Está bien? Pero lo hago con solamente los dos puntos, el x0 y el x1. Después hago con el x1 y el x2, y después con el x2 y con el x3. Y con el último, el xn-1 y el xn. Y entonces, de a pedacitos, voy construyendo una función lineal. ¿Está bien? Y entonces obtengo, en este caso, que es el mismo que antes, obtengo esta línea quebrada. ¿Está bien? Que tiene sus ventajas y sus desventajas sobre el caso anterior. La ventaja notable es que no oscila. Es una función continua, pero tiene el inconveniente de que no es derivable. Un polinomio tiene tantas derivadas como uno quiera. Una función lineal a trozos, ¿sí? Una línea quebrada, no, en los puntos justamente de interpolación no es derivable. Entonces, si quisiéramos hacer algún cálculo en base a las derivadas, bueno, esto se estropearía. ¿Está bien? Sin embargo, uno dice, bueno, si yo no tengo información sobre la derivada, ¿por qué voy a pedir que la función sea derivable? Bueno, podría interesarme para algún cálculo en particular usar una función que sí sea derivable. ¿Está bien? Más adelante vamos a estudiar esas cosas. Bueno, pero esto es una primera opción. La pregunta es, bueno, fenómeno, ¿y qué error estaría cometiendo al hacer esto? Y bueno, no es muy difícil, porque fíjense que lo que tengo que hacer es estimar el error que se comete en cada intervalo. Y el error que se comete en cada intervalo es comparar la verdadera función con la recta. Y eso es algo que puedo hacer. ¿Está bien? El verdadero error se puede calcular usando la fórmula del error de Lagrange. Acá vendría, bueno, como n vale 1, sería 1 sobre n más 1, o sea, 2 factorial, o sea, un medio. El máximo de la derivada n más 1. En este caso sería la derivada segunda. Y acá sería el w de x, que sería xj menos x por x menos xj menos 1. ¿Está bien? Esto sería el módulo, en realidad, el módulo de wx. El wx sería x menos xj por x menos xj menos 1. Pero como yo sé que x está en este intervalo, este factor es positivo y este factor es positivo. Le tomé módulo al wx. Bueno, entonces esto sería el error, y en caso de que sean equidistantes, ¿sí? Que era el caso de la tabla que habíamos mostrado recién, los errores, esto me queda, el máximo error se da cuando, fíjense, el wx es una cuadrática, que se hace 0 en este extremo y se hace 0 en este otro extremo. Entonces, el máximo se alcanza en el medio, y bueno, si reemplazo esto por justo el punto medio, me queda que así es el error que me queda. ¿Está? Entonces, esto es la fórmula del error en el caso de equidistantes, en cada intervalito, y con lo cual, digamos, en todo el intervalo AB, en vez del máximo en ese intervalo, sería el máximo en todo el intervalo AB. Así puedo estimar el error total. Bueno, el 8 este viene de que acá tengo un 4 y acá tengo un 2. Entonces me queda un 8 dividiendo. Fíjense, esto sería el máximo error que estoy cometiendo cuando hago interpolación por segmentos de recta que unen los puntos. ¿Está bien? Entonces sería cuando hago esto, si esto fuera no una cosa experimental, sino la evaluación de una función conocida en todos estos puntos, bueno, podría estimar el error en base a acotar la derivada segunda multiplicado por la longitud del intervalo dividido 8 veces la cantidad de intervalos en las que parto el segmento original.
el intervalo original. ¿Está bien? Entonces esto es así de simple, es básicamente unir por puntos, casi como en esos dibujos de los juegos para chicos, de que uno tiene puntos y tiene que unirlos unir los puntos para ver qué dibujo queda. Eso es lo que hacemos en este caso con la interpolación segmentada. Parece muy ingenuo, pero esto va a dar lugar a un método de integración. Bueno, la forma de resolver el problema de la falta de suavidad que tiene la función, que no es porque yo tenga información sobre las derivadas, sino porque me puede interesar que la función por la cual estoy aproximando sea mejor que continua, es la interpolación segmentada por cúbicas, que es la misma idea, pero en vez de que en cada intervalo sea una función lineal, sea una cúbica. Entonces, estoy complicando mucho el modelo, porque paso de lineal a cúbica y la construcción de estas cúbicas es bastante más complicado, pero lo que estoy logrando es mucha mejor suavidad. ¿Está bien? No me voy a meter en cómo se calcula efectivamente esta interpolación cúbica. ¿Por qué? Primero porque, digamos, se iría digamos, nos llevaría mucho tiempo hacer esta construcción. Digamos, el que tenga ganas lo podemos ver en particular. Algo un poco más está dicho en el apunte teórico, ¿sí? Si bien no está hecha toda la teoría, pero hay un poco más de información. Pero además porque en todos los software, especialmente en, digamos, algunos paquetes de Python, ya está implementado la interpolación por interpolación segmentada cúbica, que lo llaman generalmente splines. ¿Vale? Entonces, simplemente les quiero mostrar cuál es la idea y de ahí, digamos, uno usaría un software ya apropiado. Si uno tiene muchas ganas de programar y hacerlo, lo discutimos. Bueno, pero lo que dijimos, para que sea, además de continua, derivable por lo menos, uno tiene que tener polinomios que en cada intervalito sean de orden mayor que 1. Con lineales solamente puedo hacer segmentación lineal, que fue la que vimos recién. Entonces pasamos a orden mayor. El S3 va a tener que ver con que es cúbica. Entonces, en cada intervalo vamos a pegar cúbicas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer para que sea no solamente que tenga derivada primera, sino que tenga derivada segunda. Entonces tenemos que hacer coincidir en donde cambia de definición, porque paso de una cúbica a otra, se tienen que pegar bien la función para que sea continua, la derivada primera para que sea derivable, y la derivada segunda para que sea 2 veces derivable. Entonces tenemos que hacer un pegoteo en cada extremo del intervalo, en cada uno de estos nodos XJ que me dieron, tengo que hacer pegar. Antes era en segmentación lineal solamente la función, y por eso nos quedaban esas líneas quebradas. Ahora tenemos que hacer que no se quiebre, o sea que las derivadas coincidan, y además queremos que la curvatura sea la misma. Entonces pegamos para que la derivada segunda también coincida, a la izquierda y a la derecha del punto. Fíjense que son 2 cúbicas, a la izquierda está definida por una cúbica y a la derecha por otra, y lo que tenemos que lograr es que se peguen función, derivada primera y derivada segunda. Bueno, déjenme contar la cantidad de condiciones que uno tiene. Y acá se vuelve un poco más engorroso. Fíjense. En el extremo izquierdo y en el extremo derecho, esto podríamos pensar que es el punto A y esto es el punto B, solamente tenemos que lograr que, no sé por qué lo llamé SN, este SN es S3. Bueno, otro error, uno va encontrando los errores. Esto es S3. S3 en X0 tendría que valer lo mismo que la función. S3 en XN tendría que valer lo mismo que la función. En los extremos tendría que también valer esto mismo. ¿Sí? Bueno, perfecto. Pero las derivadas, también las derivadas primeras a la izquierda y a la derecha, y las derivadas segundas a la izquierda y a la derecha de cada uno de los nodos del medio, no de las puntas no me importa cuánto va la derivada segunda, pero en los nodos del medio, de a la izquierda y a la derecha la derivada tiene que coincidir, y a la izquierda y a la derecha la derivada segunda tiene que coincidir. ¿Está bien? Entonces esto impone condiciones sobre 2 cúbicas
contiguas, o sea, la cúbica que representa la función a la izquierda del XJ y a la derecha del XJ. Entonces, si cuento la cantidad de condiciones, lo que veo es que tengo, para los del medio, no para los dos de las puntas, pero para los de medio, para los que van desde el 1 hasta el n-1, tengo que dos condiciones porque el de la izquierda y el de la derecha tienen que valer lo mismo, igual a lo que me dicen que tiene que valer. ¿Sí? Esto está en la tabla, el I sub k es un número de la tabla. Yo sé que las funciones tienen que valer. Si el x0, la función, valía 3, esto tiene que valer 3 a la izquierda y a la derecha tiene que valer 3. ¿Sí? Ahora, la derivada a la izquierda y a la derecha puede valer cualquier cosa, pero tienen que ser iguales entre sí. Y la derivada segunda lo mismo. No sé cuánto vale, porque no tengo esa información, pero sé que a la izquierda y a la derecha tienen que valer lo mismo. ¿Está bien? Entonces uno va llevando la contabilidad y dice, en cada uno de los nodos que no sean los dos de las puntas, tengo 1, 2, 3, 4 condiciones. O sea que en total tengo 4 por n-1 condiciones, o sea 4n-4. Este es el número de condiciones que tengo en todos los puntos, en todos los nodos del medio, salvo en x0 igual a A y en xn igual a B. Y en eso tengo solamente dos condiciones, que valga I0 en el extremo izquierdo y que valga IN en el extremo derecho. O sea que esas son dos condiciones más. En total, 4n-4 más 2, 4n-2 condiciones. Entonces, esta es la cantidad de condiciones para que las cúbicas se peguen, que verifiquen la tabla XY que me dieron, y que se peguen de forma tal que la función sea continua, su derivada primera también y su derivada segunda también. Bueno, como yo tengo... Profe, una consulta. Dale. Ahí lo que tienen que coincidir son las derivadas hacia la derecha y hacia la izquierda dentro de la cúbica, pero no coinciden necesariamente con la derivada, por ejemplo, la derivada primera de la función original, o también No, sí. claro, sí, perfecto. La información que tengo es tipo Lagrange, no tipo Hermite. A mí me dicen, recordemos cómo era la tabla, no me olvidé de enfatizar en eso. O sea, se deduce de la tabla, pero no es obvio. Yo tengo solamente información sobre XY, no sobre sus derivadas. ¿Sí? Entonces, yo quiero que verifiquen esto. Y además quiero que, al contrario de lo que pasa acá, que acá tengo un salto en la derivada, ¿sí? Porque acá vienen con una pendiente y acá sale con otra, yo quiero que esto sea suave. Y que además que no solamente coincidan las derivadas, sino que coincida la derivada segunda. ¿Cuánto? No sé, no tiene nada que ver con la función como vos preguntaste, no tengo información sobre la derivada de la función. Lo que quiero es que las cúbicas se peguen entre sí. ¿Está bien? Entonces, por eso es que las condiciones que me quedan, que acá están, sobre la cúbica sí quiero que valga lo que me dice la tabla, pero sobre las derivadas no tengo cuánto valen, tienen que ser iguales entre sí, a la izquierda y a la derecha, pero no iguales a 5 o a 3, no sé cuánto tienen que valer. ¿Está bien? Claro, sí. Gracias. Entonces, eso era el número de condiciones. Cada cúbica me da 4 coeficientes, porque es un polinomio de grado 3, son 4 números. Bueno, con lo cual, si tengo n cúbicas, una por cada intervalo, tengo 4n condiciones. ¿Sí? 4n coeficientes. Entonces tengo más condiciones, perdón, más coeficientes que las condiciones. Tengo dos números que en principio, si uno sospecha que esto va a andar bien, puedo elegir como se me ocurra y todo tendría que funcionar. ¿Está bien? Bueno, entonces puedo elegir dos libremente y esto se hace de cierta manera, digamos, uno lo puede elegir como quiera, pero hay dos maneras estándar de elegirlos. Las naturales, no sé por qué se llaman así, pero se llaman así, son tomar que las derivadas segundas en los extremos valen cero. Como que empieza algo parecido a lineal, digamos, como que tiene curvatura cero. No importa esto, qué sé yo, se elige así, digamos, es estándar. Y la otra, imagínense que yo estoy tratando de interpolar una función que es periódica. Imaginemos que los extremos son iguales, y 0 lo mismo que n. Entonces, ya que sé que la función es periódica,
¿por qué hacerle un salto en la derivada o en la derivada segunda en los extremos? ¿Por qué no pegarla suavemente? Entonces, la condición es que la derivada al principio coincida con la derivada al final y la derivada segunda al principio coincida con la derivada segunda. Ah, acá tengo un error. Esto sería x0. x0 igual a xn. ¿Está bien? Entonces, eso serían condiciones periódicas. Eso uno lo hace si sabe que la función que está interpolando es periódica. ¿Está bien? Entonces quiere encontrar un interpolador periódico. Bueno, ¿cómo sería en nuestro caso? Si yo tuviera la interpolación cúbica, quedaría así. Esto es hecho con splines que se pegan, fíjense la suavidad que tiene. Cambia la pendiente y la curvatura. Fíjense que en esta parte parecería ser una función, no sé, convexa y después cambia cóncava. O sea que la derivada cambia de signo, pero el medio lo hace suavemente. Posiblemente en algún punto acá se haga la derivada 0 y la derivada segunda 0 y después cambie de pendiente. Pero fíjense, es una función suave, en el sentido de que es 2 veces derivable, no como un polinomio interpolador que es infinitas veces derivable. Esto sería 2 veces derivable y no tiene las oscilaciones terribles que tiene el problema en general. Fíjense que no oscila, es continua y le ganamos también a costa de tener más trabajo, porque construir las splines es más difícil que la segmentación lineal, que la poligonal, pero esto sería 2 veces derivable. Entonces ganamos en suavidad sin sacrificar oscilación, que es lo que lograríamos con el polinomio de Lagrange. ¿Está bien? Entonces acá está la comparación de los tres, ¿sí? Los puntos son los datos. En negro está la interpolación P sub 10 porque serían 11 puntos, tenía n igual a 10, entonces sería un polinomio de grado 10. En línea roja tengo la segmentación lineal y spline cúbico, segmentación cúbica, lo tengo en azul. Que fíjense que en donde no tenga muchas oscilaciones casi que coincide con el polinomio interpolador. ¿Está bien? Pero no tiene, en donde tiene la oscilación muy fuerte el polinomio interpolador, no lo tiene la interpolación cúbica. ¿Está bien? Bueno, yo ya, digamos, avanzamos mucho, usamos mucho tiempo. Ahora lo que vendría es el método de integración, pero eso lo dejamos para el miércoles. Bueno, ahora paro de grabar y si tienen algún